vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a mirar la segunda de esta noche y quiero que empiece con Hebreos. Venga hasta Hebreos, el capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo, vamos a ver el 5, ¿sí? Lo final del 5. Hebreos 5 y veamos desde el 11. Dice en el verso 11: acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Significa aquí, mis hermanos, que el apóstol está hablando a aquellos que tenían tiempo en el Señor. Y si ustedes ya deberían ser, ¿qué? Maestros. Entonces le está hablando aquí a los hebreos. Es decir, que todo nacido de nuevo se va a convertir en un maestro. El ser maestros y enseñar a otros es tarea de todos los que llegamos al Señor. Entonces le habla aquí a los hebreos y le dice: ustedes ya tanto tiempo deberían ser maestros. Entonces Dios espera que todo nacido de nuevo se haga maestro. Ustedes ya deberían ser maestros, es decir, aptos para enseñar, pero tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a parar acá. Solo quiero hacer un paréntesis aquí para echar abajo, hablando de doctrina, algunas cosas erróneas en cuanto al tema del alimento sólido. Porque hemos creído que cuando hablamos de alimento sólido es cuando tenemos alguna conversación profunda que casi nadie entiende. No, es que esto es palabra. Creemos que hablar de Leviatán en el lago de fuego es alimento sólido. Creemos que cuando pensamos en quién es la bestia, será esta, será aquello. ¿De qué hablan? No, de alimento sólido. Tú de leche, ¿no? Tú de leche y yo de sólido. Hemos creído que un alimento sólido es cuando algún pastor se levanta y tiene una predicación tan profunda que la iglesia no entendió. ¿De qué habló el pastor? ¿Cómo estuvo en la pre? Estuvo buenísimo y mira, espectacular. ¿De qué habló? No, es que estuvo profunda la enseñanza. Profundizó tanto que nadie entendió. Pasa, mis hermanos. Jesús cuando enseñó fue muy sencillo. Tan sencillo que inventó historias. Las parábolas. Digo, para enseñarle a ellos voy a inventar. Mira, había una vez, el reino de los cielos se asemeja. Mira, tengo una manzana con otra manzana. Así Jesús enseñó. Entonces, pensar en alimento sólido no es el hecho de qué tan profundo yo puedo hablar. Vamos a ver, porque algunos dicen, no, es que tú tomas leche, tú tomas alimento sólido. Veamos qué dice la Escritura. Dice, tenéis necesidad de leche, dice el verso 12, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué cosa? Inexperto en la palabra de justicia. Entonces, si el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia, ¿qué será el que toma sólido? ¿Experto en qué? Entonces, lo sólido es la palabra justa. Le voy a enseñar. Dice que el que toma leche es el que es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, tener alimento sólido significa que usted y yo seamos expertos en la palabra de justicia. ¿Sí o sí? Esto es Biblia, mis hermanos. Vamos directamente a la Escritura. Dice, el que toma leche es aquel que necesita, dice aquí, porque es inexperto de la palabra de justicia. Ahora miremos cómo lo sigue enseñando. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Entonces, ¿qué es comer alimento sólido? Ser experto en saber y tener discernimiento.
ejercitado entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. O sea, el alimento sólido está ligado a la palabra de justicia. Quien come alimentos sólidos, aquel que tiene la madurez para poder identificar si esto le conviene o no. Pero el niño, el que necesita la leche, es aquel que no sabe, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo irme a meter a tal lugar? ¿Será que puedo hacer el negocio de esta forma? ¿Será que no? Entonces el niño que necesita leche no tiene experiencia en saber lo que le conviene o lo que no. Pero el que ya toma lo sólido es aquel que es experto en la palabra de justicia. Es decir, aquel que sabe discernir entre lo que le conviene y lo que no. Dice al final del verso 14, dice que para los que por el uso, es decir, que esto es algo que se practica, mis hermanos. Es la experiencia tal, dice, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernir el bien y el mal. El bien y el mal es lo justo y lo injusto. Es la palabra de justicia. Entonces, cuando hablamos de alimentos sólidos, estamos hablando de gente madura que va a poder ver entre lo que es bueno y lo que es malo. No tópicos tan extraños que nadie entiende, sino es la madurez para alcanzar y entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí el apóstol dice, ustedes ya deberían ser maestros. Y nos es necesario volver a los rudimentos, es decir, volver a la doctrina. Los rudimentos de Cristo es la doctrina básica. Mira ahora Hebreos 6, siguiendo la lectura, verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces dice, ya dejándolo ir hacia adelante. Usted ve aquí en este pasaje las doctrinas, los rudimentos. Usted y yo vamos a ir porque aquí debemos entender que las generaciones de mañana serán la gente que apenas conoce al Señor. Entonces la escuela debe de cubrir la doctrina básica. Y este primer bimestre vamos a mirar lo que está aquí en Hebreos 6. Dice, aquellos rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿cuáles son? Aquí el verso mismo 1 dice, no echando otra vez el fundamento en qué, ¿cuál es el primero que aparece? Arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuál es otra doctrina? La fe en Dios. ¿Cuál es otra? Bautismos. Otra que se ve aquí, imposición de manos. Otra, resurrección de muertos. Y otra, juicio eterno. Entonces, esas son las doctrinas que vamos a estar revisando durante este primer bimestre. La primera que vemos aquí es arrepentimiento de obras muertas. Es la segunda enseñanza de esta noche. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, ya entrando en materia como tal, tenemos que reconocer que la palabra siempre nos está llamando al arrepentimiento. Vamos a ir revisando unos textos, usted los puede apuntar y yo se los puedo ir leyendo. Algunos de ellos, miren Mateo capítulo 3, vamos a Mateo. Mateo capítulo 3 y verso 2. Dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira ahora Mateo mismo capítulo 4 y verso 17. Ahí mismo dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vaya hasta Hechos ahora, capítulo 2. Le dije Mateo 3:2, Mateo 4:17, ahora mire Hechos, capítulo 2. Y verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mira ahora capítulo 20 ahí de Hechos y verso 21. Cómo la Escritura nos motiva al arrepentimiento. 20:21 de Hechos. Testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted ve la fe también en Hebreos 6, después de decir arrepentimiento de obras muertas, luego dice la fe en Dios.
Es otra de las doctrinas que vamos a aprender. Entonces, la primera que vamos a mirar es el arrepentimiento de obras muertas. Hebreos mismo lo cataloga como doctrina. Y vamos a mirar qué es esto. Si la palabra nos motiva al arrepentimiento, este se convierte aún en una exigencia de Dios. Dios exige, Dios pide, el arrepentimiento es algo que Él pide de nosotros. Mire ahí mismo Hechos, capítulo 17 y verso 30. No solo nos motiva, sino que es una exigencia. 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces Dios dejó pasar un tiempo de ignorancia. A todos nos dio la oportunidad de vivir en ignorancia, pero llegó un momento en que conociste la verdad, que supiste que era pecado, que sabías que no te convenía. Entonces dejó pasar un tiempo de ignorancia, pero ahora pide a todo hombre que se arrepienta. Entonces el arrepentimiento no es que si siento, el arrepentimiento no es si por ahí se me ocurre, el arrepentimiento es exigido por Dios. ¿Qué tanto importa el arrepentimiento para Dios que no puede haber salvación sin arrepentimiento? Es decir, que toda la obra maravillosa de Jesús en la cruz inicia con el arrepentimiento para tu vida. Jesús puede haber muerto en la cruz, lo hizo una vez y para siempre. Pero si no te arrepientes de tus pecados, no hay oportunidad de salvación. Entonces, miren el peso del arrepentimiento como tal. Lucas 13, verso 5. Sin arrepentimiento no hay salvación. Póngalo ahí. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, si no hay arrepentimiento, ¿qué va a ocurrir? Perecer. ¿Qué es perecer? Morir, caput, no más. Entonces, quien quiera quitarse el arrepentimiento encima, no va a poder caminar una vida con el Señor. Hay algunos, y quiero que usted lo entienda hoy así. ¿Qué pasa muchas veces en las iglesias? Cuando hay gente que se la ve maravillosa, que se la ve tan santa, como adora al Señor, es infallable, y de repente se vuelve a su pasada manera de vivir. Y ahí entramos con el qué pasó con esa persona. Hemos entendido ya con el tiempo en la vida de que hay unos que pueden estar convencidos de que el Señor es el Salvador, pero no convertidos al Señor. Entonces puede ser que uno esté convencido de que Él existe, convencido que murió en la cruz, convencido que Él le quiere dar vida eterna, pero no se ha convertido a Él. Porque no puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Y capaz fue un arrepentimiento por encimita de las cosas, de boca para afuera, y uno ya empieza a caminar convencido del Señor. Entonces, eso muchas veces pasa con la gente y muchas veces ocurre que cuando se hace un llamado para que la gente reciba al Señor, muchos lo hacen por emoción en ese momento. Por eso es tan importante la consolidación. La gente siente por su necesidad, confiesa al Señor, se convence pero ya cuando es consolidado es que pone atención al asunto, sabe lo que ocurre y se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor. Entonces, no puede haber una conversión a Él si no hay arrepentimiento. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Quien no se arrepiente perece, dice la Escritura. ¿Qué es arrepentimiento? Apúntelo ahí. La palabra griega es metanoeo, se escribe. Se lo lee como metanoia. Y esto significa metanoeo. Esto significa cambio de mente. Entonces, metanoeo significa cambio de mente. Entonces, sencillo. Quien se arrepiente, ¿qué le va a pasar? Entonces quiere decir que si yo estaba acostumbrado a ir por acá, que me iba mal y me arrepentí, el que se arrepiente, ¿qué le ocurre? Por allá no vuelvo. Entonces es un cambio de mente. Entonces uno entra realmente en el hecho de, no, esto a mí no me conviene.
busco otro rumbo en el que el Señor me ha dado y lo sigo. Entonces, todo aquel que se arrepiente es aquel que cambia en su pensamiento. Entonces, si no está ocurriendo con áreas en tu vida, es que realmente no te pesa el arrepentimiento como tal. Sencillamente es para salir del mal sentimiento, como para salir del mal momento. Pero el que se arrepiente de verdad a su Señor, el que le pesa, el que le duele, aún ahí no necesariamente hay que llorar, pero también a veces lloramos cuando sabemos el mal que hemos hecho. La mente es cambiada y buscamos otra forma de hacer las cosas. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mente. Vamos a mirar, arrepentimiento, cambio de mente, obra, es un hecho, un acto, ¿verdad? Y muerta, estamos partiendo aquí la doctrina. Arrepentimiento significa cambio de mente, obra es un hecho, un labor o un acto, y muerta es que carece en sí misma, especialmente de la de Dios, es decir, que esa obra no tiene vida por sí misma, está muerta. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas es arrepentirnos, es cambiar nuestra mente, y quiero ponérselo aquí. ¿Qué son obras muertas? Apúntenlo, son todas aquellas obras que se hacen para ganar la vida eterna, para obtener salvación y perdón de Dios. Son muertas porque por ellas mismas nada puede pasar, pues carecen de la vida de Dios. Va otra vez. Son todas aquellas obras que se hacen para ganar la vida eterna, obtener salvación y perdón de Dios. Y son muertas porque por ellas mismas nada puede pasar. Esas obras no tienen vida propia, carecen. La obra no te puede salvar, la obra no puede hacer un mérito como tal, aún carecen de la esencia misma de Dios. Entonces, arrepentirnos de las obras muertas es un cambio de mentalidad a todo acto, todo hecho que intenta salvar o hacer algo que no lo logra, porque está muerta esa obra. Y para entenderlo un poquito más, por ejemplo, los actos que buscan nuestra propia justicia son obras muertas. Cuando queremos tener actos para justificarnos ante Dios o justificarnos por nuestra propia forma o nuestro propio pensar, eso es una obra muerta. Justificados por nosotros mismos no tiene sentido. La palabra enseña que hemos sido justificados por Él. Pero hay aquellos que se quieren justificar por sus mismas obras. Estas carecen de vida para poder justificar. Son obras muertas. Solo miren lo que dice Isaías 64:6. Vaya hasta el libro del profeta Isaías. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como, ¿cómo lo llama? Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mire cómo el profeta pudo entender un día, viéndose al espejo, viendo sus obras de justicia. Dice, nuestras obras de justicia son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Es decir, no pueden hacer nada. Mis hermanos, si usted quiere justificarse por su propio esfuerzo, de nada le sirve. Ve a otro. Miren Romanos capítulo 3, ese texto tan conocido. Vaya hasta Romanos. Romanos 3, verso 23. Mire versos 23 y 24 de Romanos 3. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos aquí que hemos nacido de nuevo somos justificados gratuitamente. ¿Sabe por qué gratuitamente? Porque la salvación es tan cara es la salvación que solo gratis se la puede recibir. No hay más. Es tan cara la salvación que solo gratis la podemos recibir. Entonces, el ser justificados no radica en tus propias obras. Esas son obras muertas. Y muchas veces queremos justificarnos ante Dios por las propias obras. Por obras que están muertas como tal, que carecen de vida.
Y aquí la palabra enseña que hemos pecado, fueron destituidos. Y dice, pero por medio hemos podido ser justificados, dice acá, gratuitamente, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí mismo en Romanos 5, vea el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia entera habla de esa justificación que recibimos por gracia. Somos justos por pura gracia, de gratis. Diga conmigo, de gratis. Aunque a usted le cueste, dice que somos justificados, obviamente por medio de la fe. Porque la fe es la que nos lleva a creer que es así, ¿verdad? Entonces, por la fe, creyendo que por medio de Jesucristo hemos sido justificados, es que podemos encontrar justicia, mas no por nuestra propia obra. No podemos justificarnos por las buenas cosas que podamos hacer. Ni siquiera somos salvos por obras, mis hermanos. Hay muchos que creen que la salvación está ligada a obras. Sí está ligada a obras, pero no para ser salvos. Sino que todo salvo da frutos en obras. Ahí está ligada. No somos salvos por obras, pero todo salvo debe dar frutos en obras. Muéstrame su salvación con sus frutos. Entonces las obras vienen como consecuencia de tu salvación. Ya no son muertas, si ahí está el Espíritu viviendo en ti. Todo fruto maravilloso. Pero antes de eso, pensar en ser salvos por obras, vea Efesios. Solo aquí lo parchamos sin ningún problema. Queda resuelto el problema. Efesios 2. Llega hasta allá. Efesios capítulo 2. Y miren los versos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vea el 9. No por obras. Díganlo otra vez conmigo. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dese cuenta, fuimos creados ¿para qué? Dios nos creó para buenas obras. Pero no vamos a poder hacer ni media obra si no somos salvos. Todas las obras fuera de Cristo carecen de vida y están muertas como tal. Entonces, no podemos pensar en que nuestra salvación está ligada a una obra que hagamos. Hay algunos que piensan, no es que yo he sido bueno, es que yo he hecho esto. Todas tus obras de caridad, todas tus obras sociales, todas estas ayudas son buenas y hay que seguir haciéndolas. Pero no están ligadas a la salvación para ser salvos. Mas sí hablarán de tu salvación. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? No puede haber obras que salven, pero sí hay obras que hablan de tu salvación. Porque dice la palabra que para buena obra fuimos creados. Entonces, obras muertas pueden ser aquellas que intentan obtener la salvación. Aquellas que nos tratan por medio de actos de querer comprar el cielo. Dices que mire solo así. Si fuese por comprar el cielo, ¿qué tan injusto sería para los que no tienen? ¿O qué tanto sería para el que sí tiene? Entonces yo hago lo que me da la gana y con tal ya compré el cielo. No, mis hermanos. Dice que somos justificados gratuitamente por medio de la salvación. ¿Cuál es la obra que salva? Mire Juan capítulo 6. Sí hay una que salva. Pastor, ¿qué está hablando usted? Diga conmigo, odre nuevo. Mire capítulo 6, vamos a ver el verso 28. Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si usted vuelve a Efesios capítulo 2 y ve el 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la. Pregunto, ¿puede haber salvación sin fe? Creer le toca ¿a quién? ¿Al Señor o a nosotros? Entonces, hay una obrita que se llama fe. Entonces, esto no lo vamos a enseñar como doctrina porque se puede hacer un relajo enorme.
Ni tampoco le pido que lo enseñe. ¡Ah! El pastor dijo que sí se salvan por obras. No, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero por medio de la... Entonces hay algo que le toca hacer a usted: creer. Y creer debe ser una obra, por algo alegra el corazón de Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esto entre líderes. ¿Está bien? Amén, hermanos. Esto entre odres nuevos. Poco aceite y agua le voy a echar. Porque dese cuenta, dice, somos salvos por gracia, pero por medio de la... No puede haber salvación si no hay fe. Y para que haya fe alguien debe haber que crea. Entonces sí, debemos de creer, creemos y somos salvos. Entonces, pero hay obras, mis hermanos, enlistadas que nos llevan muchas veces a creer que nos justifica, y de una u otra forma a creer que nos hace aptos delante del Señor. Y yo creo que es una buena noche para que usted y yo meditemos en esto. Sí, usted me puede decir, salvos por gracia somos, el Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado, pero muchas veces queremos que por obras propias podamos justificarnos delante de Dios. Es que, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, entonces mira, justificarnos delante de Dios es mal negocio por tu propia cuenta. No necesitas. Ya te justificó. No necesitas, usted ya está ahí. Hay algunos que intentan llegar delante de Dios de una u otra forma por esfuerzos propios. Y llegamos de una u otra forma a tratar de estar delante de Dios por esfuerzos de uno. Es que para que el Señor me ame, capaz en tu vida tuviste que hacer tantas cosas para agradar a la gente, que aún con Dios tratas de por tus propios medios justificarte para que Él te reciba. Por eso es que te pones tan mal cuando pecas. Y mal nos debemos de poner todos. Pero tienes que aprender a levantarte. Y hay algunos que han recibido perdón, pero se sienten indignos y no justos para estar delante de Él. Y eso habla de tu corazón que no se sabe justificado gratis. Si gratuitamente todavía luchas para que Dios te vea con agrado por la obra que tú intentas hacer. A Dios no necesitamos hacerles obras propias para que nos justifique. Él te ama desesperadamente, te anhela tanto. No hay nada mejor para Él que tenerte en su presencia. Tal y como estás, Él no rechaza a nadie. Él está acostumbrado a recibir lo que no sirve, lo que está dañado, para restaurarlo y hacerlo que brille. Él está acostumbrado a hacer de lo poco que recibe mucho, y de lo que no hay nada y viene desbaratado todo. Ese es el Señor. Entonces, muchas veces todavía en nuestra vida, ya siendo salvos, le estamos jugando al Señor las obras muertas por nuestra propia fuerza para agradarle a Él y para ser justificados. Él te ha justificado. Jesucristo pagó el precio de tu justificación. Es decir, que ser justos habla de que tú eres capaz de poder estar delante de su presencia. Es como complicado entender, porque aún con pecado y todo, delante del Señor y pidiéndole perdón, nos hace justos para estar ante Él. Yo le doy un consejo: la base aquí es la fe. Usted puede pasar mucho tiempo debatiendo cómo me puede justificar si yo soy así, tengo esto. Más vale que lo crea. Si la Escritura lo dice de mí, yo lo creo para mi vida. Yo lo creo para mi vida. Su cambio, ¿sabe dónde se va a dar su cambio? En la presencia de Dios. Usted despreocúpese, ahí el Señor lo va a agarrar y lo va a estirar y lo va a dar contra el suelo y luego lo va a besar, porque el Señor sabe enseñar. Amén. Pero hay algunos que ni entran en la presencia de Dios porque todavía están tratando de, como a una obra muerta, decirle al Señor: mira, párame bola que yo hice esto, o mira ya. No.
El Señor está diciendo, yo te justifiqué para que tú puedas estar en mi presencia. Yo te hice justo para que con todo el rollo que tienes en la mente te pares aquí y yo pueda bendecirte y sacarte el rollo y levantarte y prosperarte y bendecirte. Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. ¿Lo creemos? ¿Recibimos la palabra hoy? Todo empieza por el arrepentimiento. Capaz usted se arrepintió de sus pecados y está convertido al Señor, pero capaz nos vamos a arrepentir hoy de nuestras obras muertas, de aquello que intentamos hacer que se convierte en santurronería y sabe a más a religiosidad para tratar de justificarnos ante Él. Una obra muerta puede ser que usted crea que porque viene a la iglesia entonces ahí el Señor le va a parar bola. Dice, no, Señor, mírame, es que yo vengo. El Señor te dice, ven porque quieres estar conmigo, pero no necesitas venir aquí para estar conmigo. Ni es que porque vienes entonces yo te justifico y ya te justifiqué yo. La sangre de mi Hijo fue derramada para que seas justo ante mi presencia. Que sin la sangre del Salvador se vería nuestro pecado y nuestra mancha. Pero mira, la sangre te limpia y esa es la que te justifica. Te quita aquello que te hace injusto y te hace justo para estar en su presencia. Amén. Estamos aquí a bendecir tu nombre.